Libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual va a haber un tema central que es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del oficialismo y una nueva reunión a partir de la 1 de la tarde en la jornada de mañana. Ese es como uno de los temas centrales. El otro tema central, la situación por la que atraviesa la provincia de Santa Fe. Hay diferentes reuniones de comisión que van a abordar, por un lado, desde el punto de vista judicial, cómo se va a trabajar o en definitiva, cómo se van a encarar aquellos proyectos que hablan de agilizar a la justicia federal con asiento en la provincia de Santa Fe, y por el otro lado la presencia del ministro Aníbal Fernández aquí en el Congreso de la Nación. Temas centrales para esta semana ya en periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me parece que esta semana va a estar marcada por la Comisión de Juicio Político, que mañana tiene varios invitados. Hay 4 testigos, Así es. 4 personas citadas como testigos. Me parece que el más rutilante es el fiscal Stornelli, que hasta ahora no queda muy claro qué es lo que va a hacer. Si va a presentar un escrito, si se va a presentar. Si no hace nada y se ausenta, lo pueden mandar a buscar por la policía. Así Claro. que veremos cómo termina. Pero puede llegar a mandar una nota Puede y mandar un pedir escrito. preguntas por escrito. Sí. Eso puede hacerlo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en la Comisión de Juicio Político. Señora Daniela Mosetic, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estaba repasando un poco. No tenemos Sí. temas económicos. Sí, no. Realmente la agenda del Congreso hace varias semanas que viene teniendo temas pendientes económicos. Los sigue teniendo, Sí. pero no están en carpeta, evidentemente. Claro. Tenemos 2 temas institucionales ligados con los que estábamos hablando antes de la situación en Rosario. Sí, claro. ¿No? Por un lado, el abordaje del fortalecimiento de la justicia, que ese es uno de los temas que se vienen arrastrando desde el año pasado, Sí. vienen los reclamos, hubo malestar de parte de los diputados de Santa Fe, tanto oficialistas como opositores, y lo que es la coyuntura que viene el ministro Claro. de Seguridad también. Vamos a tener esas 2 Para partes. analizar ese tema, Sí. la situación en Santa Fe después de lo que fue el atentado contra el supermercado de la esposa o la familia de la esposa de Leo Messi. Eso ha generado también una reacción por la repercusión nacional e internacional que tuvo. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Formosa. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Fernando Kelly saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Bueno, Fernando, a ver, por un lado está que se reactiva la actividad en la Cámara de Diputados, el tema de juicio político, pero por el otro lado, hablando del el tema de la justicia federal, agilizar digamos, la justicia federal en la provincia de Santa Fe, hay un proyecto suyo que se está trabajando o que va a trabajar un plenario de comisiones. Sí, en realidad lo que vamos a trabajar en la Comisión de Justicia es un viejo, va viejo porque ya tiene algún tiempo, un proyecto que fue presentado por todos los legisladores de Santa Fe, de los distintos bloques de fortalecimiento de la justicia. Lamentablemente esto lo debimos haber tratado y aprobado el año pasado. Recordemos que hubo ya una primera sesión informativa de la comisión, pero no hubo voluntad política luego de avanzar en la profundización de esto. Tenemos que esperar que sucedan los hechos tremendos que están pasando en Rosario, que no son nuevos, que vienen de hace mucho tiempo, para que se dignen a poner en agenda este tema. De todo modo, creo que hay que avanzar.
nosotros estamos de acuerdo en líneas generales con que es necesario fortalecer la justicia federal y está claro que, analizando la situación de Rosario y de la provincia de Santa Fe, hace falta fortalecer en cuanto a... y esto implica crear más cargos. Ahora hay que decir que este proyecto que vamos a tratar no soluciona en forma inmediata los gravísimos problemas que atraviesa la justicia federal de Santa Fe. Porque sencillamente crear nuevos cargos puede ser una solución a futuro, pero hasta que logremos cubrir esos cargos con la situación institucional que tiene el Consejo de la Magistratura y con los viejos vicios que traía el Consejo de la Magistratura de concursos que duran mucho tiempo, está claro que la solución no pasa por ahí. Claro. Si me preguntás mi opinión, yo hemos presentado, también firmado por los diputados Martín de Santa Fe de la UCR y Mirabella del Frente de Todos de Santa Fe. Esta semana hemos presentado un proyecto para avanzar en la implementación inmediata del nuevo Código Procesal Penal Federal, que quitarle a la comisión bicameral las facultades que no se han sabido utilizar y poner el código en forma inmediata en aplicación en todos los lugares del país que estén en condiciones de hacerlo. También estamos hablando en este momento con algunos otros diputados y senadores para pedir que se convoque a la Comisión Bicameral de Implementación del Código, que tiene la facultad de poner en forma inmediata en aplicación el Código en el lugar que más hace falta, que es Rosario y Santa Fe. La Comisión Bicameral no se ha podido constituir porque la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado no ha cumplido con el deber a su cargo de convocarla, y en todo el año pasado, lamentablemente, la Comisión Bicameral de Implementación del Código estuvo congelada por decisión de la vicepresidenta de la Nación. Esperemos que lo que está pasando sirva para poner en marcha ese instrumento y tratemos de solucionar por alguna de estas vías un principio de solución al problema, que es la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe. Claro, igual, Fernando, cualquiera de las dos alternativas o proyectos que se van a estar trabajando no tienen una implementación inmediata, llevan su tiempo, porque en el caso de la comisión por el tema del código, la comisión bicameral también llevaría un tiempo conformarla. No, en realidad la comisión la semana que viene se podría estar reuniendo la comisión bicameral, porque Cámara de Diputados ya ha designado sus integrantes. El Senado, tengo entendido que también, lo único que falta es la convocatoria, elegir las autoridades y aprobar los proyectos que permitan la decisión de poner en marcha el código, y esto podría hacerse con mucho mayor celeridad. Por lo cual esta posibilidad está, y me parece que esa es una discusión que tenemos que dar en el seno de la comisión, reitero, sin excluir la posibilidad de aprobar este proyecto que va en el camino correcto, más aún con algunos aportes que ha hecho ahora la Asociación de Fiscales, va en el sentido correcto, que es fortalecer a la Fiscalía, ¿sí?, pero con la lógica que tiene el rol de la Fiscalía en el marco del sistema acusatorio. ¿Qué tal, diputado? Le habla Daniela Mosetti, ¿cómo le va? A nivel político, ¿usted qué lectura hace cuando dicen que la batalla contra el narcotráfico se perdió? ¿Cómo lo ve usted como ex integrante del Poder Judicial? Bueno, lo veo con mucha preocupación. Hay que decir que la definición de la política criminal, la primera corrección que tenemos que hacer es que la definición de la política criminal no es ni debe ser responsabilidad del Poder Judicial. Quien tiene la responsabilidad en implementar la política criminal es el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Nación. Entonces, el mayor problema que tenemos es que no tenemos una cabeza del Ministerio Público fiscal, esto es un fiscal general, que realmente cuente con aval político y que esté validado por nuestro sistema constitucional. Esto por la incapacidad del gobierno. ¿Sí? Recordemos que el presidente de la Nación mandó el pliego de un juez federal justamente para ocupar este cargo, y fruto de las consecuencias de las internas del Frente de Todos no se ha podido avanzar con esa designación. Y esto sin duda que afecta, porque más allá de la idoneidad y la trayectoria del quien está hoy a cargo de la Procuración General por vía de los mecanismos internos, que es el procurador Casal, está claro que no es un funcionario
que tenga la validación que requiere el sistema constitucional para convertirse verdaderamente en un actor impulsor de una política criminal seria que ataque verdaderamente el narcotráfico de la manera en que hay que atacarlo. Entonces digo, si hemos perdido la batalla es por responsabilidad de los poderes políticos que no están a la altura de las circunstancias. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Respecto de esto de los poderes políticos, usted hacía referencia al proyecto de ley del Código Acusatorio que presentó junto a dos colegas, uno de la Unión Cívica Radical y otro de El Frente de Todos, ¿no? Así es. ¿Por qué no hay firmas del PRO, por ejemplo? Hay legisladores santafesinos. Lo trabajamos en un encuentro que se hizo en la ciudad de Salta a fines del año pasado, y en consecuencia por eso surgió de esta iniciativa compartida. Yo lo venía trabajando este tema y como urgió con la cuestión de Santa Fe, lo firmamos, digamos, los tres que habíamos estado trabajando en este tema. Pero por supuesto que yo lo hago como integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, por lo cual no tengo duda de que se van a sumar otros diputados en la cuestión. Así que no hay ninguna cuestión política. A ver, la verdad es que la implementación del Código Procesal Penal, por alguna extraña razón, es uno de los pocos temas en que ha existido consenso y que han pasado 3 presidentes y todos han dado pasos en este sentido. Hay que recordar, el Código Procesal Penal Federal, Ley 27063, se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allá sobre el final de su gobierno, pero se aprobó durante su gobierno. Cuando asumió el presidente Macri, se avanzó en ese código, en la implementación, se le hicieron algunas reformas porque había sido un código que, si bien en líneas generales era bueno, tenía algunas omisiones que se subsanaron a través de un mecanismo muy participativo durante el gobierno del presidente Macri, y se avanzó y se comenzó el proceso de implementación, lo cual comenzó en Salta y Jujuy. Y luego, cuando asume el presidente Fernández, hay una ratificación de la voluntad de avanzar en la implementación del código. Ahora, lo cierto es que lamentablemente este gobierno, el actual, no ha hecho absolutamente nada concreto, pero por lo menos desde lo discursivo ha dicho que tiene interés en hacerlo. Por lo cual digo, es una política pública que parece gozar de algún nivel de consenso y que supera la grieta. Entonces me parece que es el momento de discutirlo de esa manera y realmente tomar la decisión política de no dar más vueltas y entender que la implementación del sistema acusatorio, si bien no es la respuesta a todos los problemas, es un camino imprescindible para poder empezar a solucionar los problemas. Y la grave situación de Rosario demuestra, y de Santa Fe, demuestra lo que pasa cuando el Estado no hace las cosas en serio y no se toma con la seriedad del caso los verdaderos problemas que tiene este país, y uno de ellos sin duda que es el narcotráfico, y sobre todo el narcotráfico cuando está en manos de organizaciones tan violentas, que es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Fernando, ¿qué preguntas tiene, si es que va a participar en la reunión en la cual va a estar presente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández? ¿Qué pregunta tiene con el ministro? Mira, todavía estoy en duda si voy a poder participar o no. La verdad es que yo no soy miembro de la Comisión de Seguridad. Aunque sea de forma indirecta, voy a tratar de participar. La principal duda, honestamente digo, yo no creo que nada pueda funcionar bien en el marco de la seguridad si Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad. No ha habido un solo paso, ninguna implementación de política pública. Cuando ha hablado del tema de Santa Fe, quiso sacarse el problema encima. La verdad es que mucho de lo que pasa en Santa Fe tiene que ver con la falta de profesionalismo y la falta de seriedad que han tenido en el manejo de la seguridad. Tanto la anterior ministra, que se pasó 1 año o 2 años criticando a la anterior ministra y no desplegó una sola política útil en ningún sentido, no hizo nada, realmente fue una gestión pobrísima. Y luego la presencia de Aníbal Fernández, que lo único que hace, la verdad, es generar títulos en los diarios, pero de implementar políticas, nada. De todo modo, la pregunta es, ¿por qué no se ha convocado y no se ha tratado este tema de la provincia de Santa Fe en el Consejo de Seguridad Interior,
que no ha sido convocado, que es el ámbito natural de resolución, que tendría que estar trabajando desde el minuto cero, proponiendo políticas de coordinación, buscando soluciones y cómo atacar el problema del narcotráfico en Rosario, que va mucho más allá de la cuestión del narcotráfico en sí mismo como fenómeno y tiene que ver con la existencia de organizaciones criminales muy violentas que están generando un enorme daño a la sociedad. Entonces, lo básico es usar los mecanismos de articulación entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales. Esto es responsabilidad de este ministro y no lo ha hecho, y me gustaría que explicara por qué, en vez de hacer tantas declaraciones antisonantes en los diarios, no convoca al Consejo de Seguridad Interior, por qué no convoca a un comité de crisis y busca solucionar los problemas que hay en esta ciudad. Pero digamos también, en el día de ayer ha habido una situación muy violenta, muy preocupante también en el impenetrable chaqueño, que debería estar motivando también una intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación para ver cómo se puede solucionar o de qué manera atacar esa situación. Diputado, recién estaba hablando, Daniel Rafecas hizo una mención que hacía 3 años que había sido, propuesto para ser Procurador General de la Nación, que nada había sucedido desde ese momento. ¿El radicalismo estaría dispuesto a acompañar ese pliego después de todo ese tiempo? Mirá, esto en su momento existió voluntad política de hacerlo desde la oposición cuando comenzó prácticamente la gestión. Si bien inicialmente hubo algunas objeciones, posteriormente hubo una decisión de hacerlo. Yo a esta altura, digamos, con este gobierno que se está yendo, la verdad es que no sé si ya es el momento de avanzar en esto. Habrá que analizarlo. Me parece que el doctor Rafecas es un hombre que tiene prestigio y galardones para esto, pero esta pregunta en realidad no hay que hacérsela a la oposición, hay que hacérsela a la vicepresidenta, que está sentada arriba del pliego de Rafecas desde hace 3 años y algunos meses. Entonces, el problema nunca ha sido la oposición, el problema siempre ha sido las luchas internas, y creo que los intereses personales de la vicepresidenta, que por alguna razón no ha podido permitido que avance la propuesta del presidente. Tan duro ha sido esto que el presidente ni siquiera ha logrado proponer un nombre para cubrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy estamos, ustedes decían hace un ratito, el juicio político a la Corte es el tema del día. Y la verdad que este es un gobierno que se enoja con la Corte y habla de la Corte de 4 miembros y la responsabilidad por la cual no hay una 5ª miembro que además sea mujer y que represente su concepción política e ideológica y que ponga algo distinto en la Corte, es responsabilidad del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Entiendo que cuando uno elige a un juez de la Corte Suprema no busca que represente su concepción política e ideológica, sino que lo que busca es que sean los mejores. Pero más allá de eso, digo... Perdón, me permito disentir contigo. Bueno, justamente en cualquier sistema constitucional no es poner un militante del partido, pero sí en la Corte lo que tiene que tener, que es lo que tiene actualmente, son las representaciones de las diferentes corrientes ideológicas que hay en la sociedad. Así funcionan las Cortes Supremas. ¿Cuáles serían las diferentes corrientes ideológicas que tiene esta Corte Suprema? Y esta tiene, por ejemplo, de los 4 miembros, 3 de ellos han tenido militancia diversa en el Partido Justicialista, en distintas corrientes. Hay un 4º miembro que viene de origen del radicalismo, más vinculado por ahí a las ramas del derecho, más vinculado al derecho privado. Tenés un constitucionalista como Rosati, pero que, reitero, es un constitucionalista de origen justicialista. Esto no tiene nada de malo. La representación de corrientes de política ideológica no quiere decir que después, que es lo que quiere este gobierno, que porque Rosati fue ministro de Néstor Kirchner, creían que lo ponían en la Corte y iban a hacer lo que él quería. Ahora, cuando uno lee los fallos, va a encontrar en la exposición de los motivos y de las decisiones los pensamientos ideológicos que tienen los jueces. Hay jueces más liberales, hay jueces más conservadores, hay jueces más progresistas. De eso se trata, así funciona
esto no tiene que ver con obediencias partidarias, que es lo que parece creer el Frente de Todos, pero que tiene que haber representación de las distintas corrientes de pensamiento ideológico, por supuesto que sí, por eso son 5 o 7. Lo corro un poquitito el tema de la justicia y de la Corte. Firmó para que el 22 haya una sesión por crédito suba. Así es. ¿Va a haber sesión? ¿Saben si va a haber sesión? Mirá, la idea no es derogar la ley de sabemos, alquiler. ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, por ahora lo que hemos planteado es crédito suba, porque sin duda que los créditos suba, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito y hay que buscarle alguna solución. Vamos a ver, cierto es que distintos legisladores de distintos bloques han estado discutiendo esta cuestión desde el año pasado y en este caso nunca se ha logrado el consenso. Esperemos que en este caso sí, porque me parece que es un tema que no tiene que estar pensado desde lo exclusivamente partidario, es un tema que hay un sector importante de acreedores que han llegado a su casa y que hoy tienen un verdadero problema con deudas que han sufrido una indexación, porque claramente es un sistema de actualización que en un contexto de muy alta inflación como la que estamos teniendo no está funcionando. Respecto a alquileres, todavía no hemos solicitado la sesión, pero tenemos alguna intención de hacerlo porque está muy claro que esta ley de alquileres que tenemos vigente no le sirve a nadie, muy claramente no le sirve a nadie, porque lo que ha producido es una retracción muy fuerte de la oferta de alquileres y esto ha potenciado todavía más el aumento de los precios de los alquileres. Entonces, creo que también esto es producto de la inflación, ¿sí? Una ley que podría haber funcionado en un contexto de una inflación controlada, en un contexto de inflación muy alta, es más daño lo que está causando que beneficios para los inquilinos, que son sin duda la parte más débil del contrato. Ahora, lo cierto es que este nivel de regulación ha hecho que exista una retracción en el mercado que aumenta los precios y entonces los inquilinos resultan indirectamente perjudicados también por esta ley. Ahora, Fernando, el problema de fondo viene a ser también la macroeconomía. La situación económica, la situación inflacionaria, es lo que está siendo un impedimento para que ustedes también puedan avanzar en una ley mejor en lo que tiene que ver con alquileres. Sin duda, sin ninguna duda. A ver, el problema de la inflación es que es una distorsión que afecta a todo el mercado, quita la posibilidad de proyectarse y quita la posibilidad de pensar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cuando hay inflación, todo termina siendo la inmediatez del próximo año y yo no negaré de que estas correcciones que estamos planteando a la ley de UVA y a la ley de alquileres tiene que ver con este contexto inflacionario. Ahora, reitero, acá de lo que se trata es de ver cómo le solucionamos el problema a una familia que hizo una inversión, compró una casa bajo determinadas condiciones macroeconómicas y qué hacemos cuando cambian esas condiciones macroeconómicas y hacen que ese contrato que firmó pierda racionalidad. Entonces, sin duda que el problema es lo macro. Ahora, lo macro lo vamos a tener que solucionar evidentemente con el próximo gobierno, porque este gobierno no tiene ninguna intención de hacer ninguna corrección que permita controlar las variables macroeconómicas. Sumado a esto, que la absoluta pérdida de confianza social, la falta de credibilidad del gobierno y fundamentalmente del presidente, que ha dinamitado el poder presidencial, torna todavía más difícil la generación de confianza, que si bien no es todo, es una base necesaria para empezar a afrontar y resolver los problemas de la macroeconomía. Diputado, ¿y eso cómo repercute en Formosa específicamente? Digamos, estamos en un año electoral. ¿Cómo lo ven ustedes el tema económico en la provincia? Bueno, acá la situación es muy grave porque tenemos de por sí salarios muy, muy bajos. Nosotros tenemos en el interior de la provincia, a nivel de los salarios municipales, salarios que están entre los 20 y los 30 mil pesos, indudablemente están lejísimos de la canasta familiar. En la capital también tenemos mucha situación de precarización laboral
inclusive a nivel estatal, ¿sí? Tenemos decenas de miles de casos de empleados que están como monotributistas dentro del Estado, y esto hace que estén con una situación salarial de mucho retraso. Ahora el gobernador ha anunciado un aumento salarial del 50%, 25 ahora y 25 en el mes de junio. Y cuando estamos con un índice de inflación de 5 o 6%, sumado un aumento de las tarifas eléctricas que impacta de manera muy directa en el bolsillo de los trabajadores. Por lo cual lo que hay claramente es una situación de marginalidad y pobreza que es verdaderamente preocupante. Bueno, nosotros estamos justamente por eso ofreciéndonos como alternativa frente al gobierno, porque creemos que tenemos que cambiar este gobierno y poner un gobierno que esté a tono con las necesidades de poner en marcha el aparato productivo, en lo cual el actual gobernador no tiene ningún interés porque apuesta al trabajo precario y al empleo público como modo de sostener su poder. ¿Va a estar en la boleta usted, Juntos por el Cambio? Precandidato, ¿no? Precandidato a gobernador. Soy el candidato a gobernador he sido proclamado por la Convención de la Unión Cívica Radical y estamos en conversaciones con el resto de los partidos conjuntos por el cambio, pero también con el resto de las fuerzas políticas, porque tenemos la vocación de armar un frente social y político que sea la contracara del régimen de Gildo Infran, y confiamos que lo vamos a hacer y vamos a dar batalla para terminar con este régimen que es autoritario y que apunta, como digo, a la pobreza y a la marginalidad como medio de conservar su poder, y vamos a estar dando la pelea por la gobernación. Diputado, dos preguntas le quería hacer al respecto. La primera es si van a ir la idea es ir a paso con el resto de los socios Juntos por el Cambio, o la idea es llegar a un acuerdo de una fórmula mixta para la gobernación. Sí, estamos con la firme convicción de que buscaremos una fórmula mixta porque queremos que tanto la fórmula como el resto de la lista sea representativo de todos los sectores sociales, por lo cual vamos a hacer este esfuerzo. Si no llegáramos al acuerdo, bueno, eventualmente tenemos la posibilidad de ir a una primarias abiertas, donde resolveremos de esa manera, pero tenemos la intención de hacerlo, de buscar el consenso. Recordemos además que en Formosa, salvo para la categoría de gobernador, para el resto de los cargos existe la ley de lemas, por lo cual existe la posibilidad de resolver las disputas que a veces se dan por otros cargos, resolverlo a través de la ley de lemas. Para gobernador esto no es posible porque ahí no se aplica la ley de lemas. Respecto al posicionamiento que tiene, que usted podría llegar a tener como gobernador, en el caso de que sea electo, y que tiene Juntos por el Cambio, digo, respecto de la ley de zona caliente, de esto de tener una tarifa diferencial para la electricidad para esas provincias, en el caso de Formosa, sería para esa provincia. ¿Usted lo apoyaría, no lo apoyarían? Digo, implicaría un incremento de subsidios para, digo, como es la zona fría, bueno, pero lo mismo para la zona caliente. Sí, yo he presentado proyectos y he acompañado proyectos en este sentido. Acá lo cierto es que todo el sistema de subsidio, que por supuesto pensamos que paulatinamente tiene que ir siendo desmontado, pero tiene que ser a través de un proceso paulatino, y claramente no tenemos por qué acá nosotros estar pagando una luz tan cara cuando en el sur otras provincias que inclusive tienen situación mucho más privilegiada tienen el beneficio de los subsidios. Formosa no tiene gas natural, estamos en el año 2022 y no tenemos gas natural, nosotros seguimos utilizando gas de garrafa. ¿Sí? Este es el nivel de marginalidad y de atraso a que nos han llevado un gobierno provincial al cual no le interesa la producción. Así que por supuesto que aunque los liberales y los libertarios me critiquen, yo creo que la discusión entre provincias respecto a cómo se distribuyen los subsidios, mientras los subsidios existan, es una discusión válida, y yo como formoseño voy a defender de que paguemos una luz muy baja. Acá es casi imposible vivir y trabajar si no tenemos aire acondicionado, de la misma manera que en el sur es imposible vivir o trabajar sin calefacción. Bueno, lamentablemente acá no tenemos un principito, hijo de una vicepresidenta, que haya logrado imponer eso, como sí pasó con el sur, ¿no? Fernando, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Ha sido un gusto, muchas gracias. Gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Formosa, ya precandidato a la gobernación formoseña, y los temas que atraviesan por estas horas el Congreso, el tema de la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe, la situación de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, temas que tienen que ver con la actualidad parlamentaria, proyectos a discutir también, como planteaba el diputado, respecto a algunos temas puntuales, específicos para la provincia de Formosa. Bueno, la agenda del Congreso que se va cargando día a día, semana a semana, y entrando en ritmo, ¿no? Sí, entrando en ritmo, me parece que también lo que escuchábamos recién en el diputado es que el posicionamiento en este año es menos dialoguista, ¿no? Digo, cuando uno, al final, por ejemplo, decía, bueno, no tuvimos la suerte de tener un Principito, digo, no, lo votaron otros, digo, diputados de Juntos por el Cambio votaron a favor de la ley de tarifa diferencial para el sur, digo, no es tan simple, pero eso, y el diputado lo sabe, pero digo, eso tiene que ver, me parece, más con un posicionamiento que van tomando los sectores mayoritarios. Bueno, lo que dijo de Rafecas también. Bueno, en su momento sí era algo que se había presentado o se había comentado la intención, ni bien había asumido Alberto Fernández antes de la pandemia. Bueno, había como otra mirada de darle una oportunidad. Bueno, ya estamos, ya falta poco. Ahora si llega Juntos por el Cambio a la Casa Rosada, bueno, vemos a ver si nos gusta este o podemos elegir otro. Seguro. Entonces no van a perder esa oportunidad. Estamos en marzo, hasta diciembre, dicen, y por las dudas. Claro. Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que fue la reunión de juicio político, las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político. La semana pasada no se reunieron, hubo reunión nada más que de asesores. Esta semana, sí, mañana se reúnen a partir de la 1 de la tarde, la encabeza Carolina Gagliar. Hay 4 invitados. En el caso de Cimadevilla, que estuvo a cargo o estuvo participando de la comisión vinculada con la AMIA. Sí, Mario Cimadevilla, ex senador de la Unión Cívica Radical por Chubut, estuvo a cargo de la oficina de la causa AMIA durante la gestión de Cambiemos, pero llega a la comisión mañana a pedido de la coalición cívica, porque él fue consejero del Consejo de la Magistratura y con muchas críticas sobre el manejo de los fondos de Lorenzetti. Cuando Lorenzetti era el presidente de la Corte Suprema. Digo, es un testigo que llamó la coalición cívica para mañana, no un testigo del Frente de Todos. Y ya lo habían citado ya la semana anterior, pero se había complicado su presencia. Mañana está confirmado que él vendría. También un representante de lo que tiene que ver con la administración de la Corte. Viene para mañana, supuestamente tienen que venir... Cuatro invitados. Y después están los fiscales. Está Stornelli. Está Stornelli. Ahí está un poco... Esto fue a pedido de Germán Martínez. O a pedido también de los propios diputados del Frente de Todos, después que expuso el juez que estuvo la semana anterior. Sí, acá lo que va a tener que explicar, lo que le van a pedir que explique Stornelli es por qué cerró tan rápido la causa del intercambio, las conversaciones entre... Marcelo Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora está de licencia, y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, donde se conocieron unos chats donde intercambiaban información, hablaban sobre la estrategia parlamentaria que tenía que seguir Juntos por el Cambio y que después aplicaba Juntos por el Cambio para conformar el Consejo de la Magistratura. Bueno, esas conversaciones, que aún no se sabe cómo fue que se hicieron públicas, bueno, Stornelli, para el Frente de Todos, Stornelli cerró rápidamente la causa, entonces le van a pedir que explique esa situación. No viene, supuestamente, por lo que están comentando algunos portales de noticias, sino que va a mandar un escrito. Pero eso dará igual lugar para el debate, porque seguramente tendrá conceptos fuertes. Al no estar, el Frente de Todos aprovechará para decir lo propio. Yo creo que igual va a ser, es un invitado que aunque no esté, va a generar lo suyo en la comisión. Claro, es muy posible que la presidenta de la comisión lea el escrito que mande Stornelli, que desde la bancada del oficialismo pidan o insistan ante la presidenta de la comisión que vuelva a hacer invitación.
seguramente desde Juntos por el Cambio aclararán que Stornelli puede no concurrir a la comisión y que puede responder preguntas por escrito. Hay que ver si en el escrito también Stornelli no facilita la posibilidad de abrirse a que le hagan preguntas por escrito y él contestarlas en un tiempo. Habrá que ver cuál va a ser el escrito. Me parece que mañana vamos a estar pendientes de varias situaciones. Claro. Primero, bueno, esto, a ver qué dice Stornelli, si manda un escrito, cómo lo hace, qué es lo que dice en ese escrito, si abre el espacio para que los legisladores le envíen preguntas. Eso por un lado. El otro, cuál va a ser la actitud de Juntos por el Cambio en la comisión, teniendo en cuenta que en las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político lo que hizo Juntos por el Cambio fue intentar vaciarla. Solamente quedaron algunos representantes, básicamente de la coalición cívica, que tenían, el diputado López, Juan Manuel López, que es de la coalición cívica, es el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, pero tienen como un rol de cuidar ellos dicen, cuidar la legalidad del proceso, ¿no? Básicamente están en la comisión para eso. Ahora, mañana vas a tener un testigo que fue llamado por la coalición cívica, no por el Frente de Todos, con lo cual hay que ver qué hace la coalición cívica. En principio la coalición cívica va a estar presente. Hay que ver qué hace. Hoy hay una reunión a las 4 de la tarde de los diputados que son miembros de la comisión, que son del interbloque de Juntos por el Cambio. Eso por un lado. Segundo, el invitado, que es de la el testigo que llama a la coalición cívica, es un radical. Es un ex senador radical. Por lo tanto, que no le van a hacer el vacío a un... Claro. Que los radicales... no estén presentes. No estén presentes, o sí o no. Claro. Es de Chubut, donde el radicalismo acaba de perder la interna con el PRO. Es como, se juntan un montón de cosas para ver cómo reacciona Juntos por el Cambio respecto de la comisión de mañana. Y en el medio también está la postura que va a adoptar Alejandro Topo Rodríguez, que es el único integrante, el diputado número 31. Exacto, ¿no? por afuera de... Que no pertenece a ninguno de los interbloques. No, claro, bueno, él ya dijo que él no estaba de acuerdo con todo este procedimiento, aclaró que estaba a punto de irse, advirtió que no estaba no solo con el contenido, sino también con la forma. Entonces, bueno, está pendiendo de un hilo. Claro, exactamente. Alejandro Topo Rodríguez planteó en la primera reunión o en la segunda reunión citar al presidente Alberto Fernández. Bueno, eso lo enojó mucho, que le dijeron que no. Y dijeron que no. Y él explicó, dijo, más allá de que uno puede interpretar alguna chicana política, pero algo lógico, bueno, dijo... Alberto Fernández fue el que impulsa el pedido de juicio político a la Corte. Lo acompañaron los gobernadores. Exactamente. A explicarlo. Podría no venir igual el presidente porque es uno de los que son susceptibles, de juicio político, entonces puede no venir, pero un escrito es lo que decía el diputado. Eso se profundizó después del discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, porque para el diputado Rodríguez lo que hizo fue meterse en la discusión del legislativo, algo que el presidente no podía hacer. Cuando empezó, hay una parte de su discurso que habla sobre el juicio político, se entrometió en el poder legislativo, entonces dice, bueno, ahora con más razón hay que citarlo. Claro. Pero bueno, veremos, que me parece que se enfrenta a la mayoría que tiene el Frente de Todos en la comisión. Bueno, pero es muy posible que Alejandro Topo Rodríguez mañana vaya a la comisión como integrante de la Comisión de Juicio Político y haga un planteo respecto a esta situación generada a partir de lo que fue la apertura de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Alberto Fernández y que hizo, según el diputado Rodríguez, hizo alusión al juicio político que sigue el Poder Legislativo y por lo tanto tendría que ser un poco más claro en el seno propio de la comisión respectiva, en el marco de este pedido de juicio político que se está llevando adelante aquí en el Congreso Nacional. Bueno, veremos, porque mañana es la primera reunión de la Comisión de Juicio Político tras la Asamblea Legislativa ya en periodo ordinario, digamos, la primera reunión en periodo ordinario. El jueves se estaba reuniendo los jueves, el jueves pasado no se reunión, mañana sería la primera reunión, así que bueno. Bueno, Dani, vas a ampliar un tema. Bueno, sí, exactamente. Desmenuzando un poco lo que fue el 1 de marzo, ¿qué le queda hacer al Congreso de acuerdo a lo que le pidió el presidente? Y la verdad que sorprendió porque
no pidió tantas cosas en concreto. No. Y también, generalmente nosotros cuando escuchamos así un discurso de 1 de marzo hay mucha expectativa, pues generalmente es un momento de anuncios. Sí. Es un momento de anuncios. Bueno, enviaré al Parlamento esto, un paquete de medidas. Generalmente, está bien, explica mucho esto lo que estábamos hablando recién. Es el último año. Alberto Fernández ya ha venido trabajando en distintas áreas y le ha costado mucho. El área institucional judicial le ha costado un montón, por lo tanto no hubo ninguna novedad sobre ese punto. Y el tema económico viene, pero bastante complicado. Entonces ha dedicado, digamos, su discurso con lo parlamentario estrictamente con menos de 10 proyectos. Claro. A ver, me parece que lo que tiene que ver con lo judicial, los pedidos de una manera directa o indirectamente los hace la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, exactamente. Lo económico lo hace directa o indirectamente el ministro de Economía. Exacto. Sergio Massa. Entonces, ¿qué es lo que le quedó a Alberto? ¿Qué es lo que le quedó poco, Alberto? Claro. Le quedó poco. Anuncio solamente habló, ahora les voy a ir contando en las placas, pero hizo un solo anuncio de un proyecto que está mandado, que en realidad ya se está tratando. ¿Qué pidió Alberto Fernández? La ley de humedales. Sí. Bueno, ese es un tema que justamente se metió en algo que está medio complicado al interior del Frente de Todos. Recordemos que tiene media sanción en el Senado y 2 dictámenes en diputados que quedaron ahí a un paso. Pero no logró llegar al recinto por falta de acuerdo, sobre todo de los gobernadores de las provincias del interior. ¿Se acuerdan lo que pasó en noviembre del año pasado? Bueno, se había otra vez logrado llevar el tema a la Comisión de Recursos Naturales, se había tratado también en agricultura, bueno, había tenido todo un marco en presupuesto. Estaban cerca y dijeron sí, pero ¿sabés qué? Los gobernadores no están muy de acuerdo. Bueno, que vengan los gobernadores, Claro. ¿no? Dijeron Exacto. eso. Bueno, vamos a llamar a los gobernadores. Los gobernadores no aparecieron nunca. No, ocupado. Ocupados, mandaron a sus emisarios. Bueno, trabajan en línea con los diputados nacionales que expresaron esa postura, pero los gobernadores no vinieron y eso quedó, esta vez sí, a ver, cada vez decía, bueno, miren que está complicado. Era como la última chance y ahora está difícil. A ver, el presidente dijo que la ley es necesaria para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero. Eso pareció poco, digamos, Sí. Claro. desde el punto de vista del pedido político, ¿no? Sí, eso ya es lo que se viene hablando, pero le pido a los gobernadores, le pido a los diputados nacionales, a las provincias interesadas, bueno. Ley de humedales, un tema ambiental, uno de los temas ambientales que pidió el presidente Alberto Fernández. Después también se dedicó a otro tema que tiene que ver con el ambiente, pero también con el manejo empresarial, que es por donde venía el problema. Es la ley de envases, Sí. ¿se acuerdan? Una ley de envases que propuso o impulsó el Principito. El Principito. El Principito, como dijo recién el diputado Carvajal. Tiene otro sobrenombre que es más feo todavía. ¿Qué? Pero tiene otro sobrenombre que es más feo. Bueno, Máximo Kirchner había sido el impulsor de la mano de, bueno, muchos de los diputados populares, los diputados que responden a organizaciones sociales, los que están ligados a los sectores más vulnerables, vinieron con esta ley de envases. Sí. Es así, ni bien llegó la ley de envases, generó un revuelo enorme, se venía incluso después de la ley de etiquetado, que también venía por el mismo lado de los empresarios diciendo, ¿hasta cuándo nos van? ¿Qué más quieren de nosotros? Ya el etiquetado había molestado y ahora venían con esto que era, ¿se acuerdan? Una tasa para aquellas compañías que utilicen envases que no sean reciclables. Bueno, vos querés usar esto que no se puede reciclar, bueno, tenés que pagar una tasa. Y si no, me das una Y si alternativa. No te ocupás del Claro. reciclaje, Y si no te ocupás del o sea, reciclado, de todo el proceso, también tenés que pagar. ¿Por qué? Porque esto lo encaran muchos municipios. Sí. Entonces, ¿cómo financiamos esto? Bueno, esta había sido la idea que había salido de ese proyecto. Hoy por hoy tiene dictamen de la Comisión de Recursos Naturales con un fuerte impulso de los diputados populares. No logró llegar al recinto, no tuvo ninguna instancia y busca imponer una tasa a aquellas empresas que utilicen envases que no sean reciclables. Dijo el presidente que la normativa debe ser guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor. O sea, bueno, esta la veo difícil. Difícil desde el punto de vista de cómo lo van a retomar. Claro. ¿No? Hemos visto ahora en Extraordinarias que se ha tratado, por ejemplo, la moratoria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se volvió a llamar a Previsión Social? Un tema que ya tenía dictamen, y bueno, como para darle impulso, el tema universidades también fue tratado varias veces, pero esto otra vez traerlo
no sé quién se va a animar en este año Es electoral. difícil lograr consensos Sí. porque está bastante dividido el Congreso o Sí. la Cámara de Diputados respecto a los que están a favor y en contra. Ahí los bloques o interbloques mayoritarios, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, están claramente con posturas enfrentadas. Sí. Entonces, me parece que hasta que no se renueve la Cámara Legislativa, será un proyecto que quedará con la intención de impulsarlo, pero no más que eso. Exactamente. Después también Sí. hubo otra mención ambiental, Sí. venía por temas medio soft, digamos, ¿no? La ley de bienestar animal no existe. Me costó mucho entender esto. Me Sí, costó exacto. Habla de, bueno, de reconvertir zoológicos y acuarios en el siglo XXI, los animales no pueden estar encerrados para entretener a los humanos. Generalmente cuando hace, como decíamos recién, cuando hace una mención a un tema es o va a mandar un proyecto, Claro. o alguien ya se está trabajando. Esto fue Exacto. una referencia bastante amplia Sí. que, no y sé... más allá del interés público y social que tiene la idea esto de que no haya animales encerrados para el divertimento de todos nosotros, que un presidente de una nación abra un periodo legislativo y que plantee esto como uno de los temas, digo, hay dos opciones. O todo lo demás está resuelto. Sí. Digo, entonces somos un país escandinavio, entonces somos Finlandia y todo está todo resuelto. O, como decían antes, no tenían mucho más para decir porque los temas económicos y los temas judiciales Claro. ya estaban Sí. cooptados por los otros sectores del gobierno. Sí, exactamente. Bueno, ese es un tema que, no sé, por ahí en los próximos semanas o meses tenemos alguna novedad de alguien que realmente está trabajando en este tema. Fue el tercer reclamo en materia ambiental, pero no hay un texto relacionado, ¿no? Así que veremos si se traduce en algo concreto para el Parlamento. Después sí trató un tema que sí está en agenda y que sí tiene chances todavía de ser tratado, que es universidades. Claro. Universidades, eso es como el emblema del mes de diciembre, ¿no? Del mes de diciembre del año pasado. Es uno de los asuntos que más preocupó al oficialismo desde finales de 2022 y estaba presente en el temario de las dos sesiones fallidas de diciembre. Son 8 universidades nacionales con distintos respaldos, incluso de sectores de la oposición. Por eso, ahí en diciembre del año pasado se había mezclado el tema de las universidades, que digamos, terminó cobrando a lo último, pero teníamos tema Consejo de la Magistratura, tema coparticipación, estaban muy caldeados los ánimos. Si bien la mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio no están de acuerdo, había algunas posibilidades de sumar apoyos. Ahora, el clima de la sesión preparatoria también, donde se renovó el respaldo a Cecilia Moró, bueno, todo eso hizo un combo que la gente que había venido de las universidades sentada ahí en los palcos se tuvieron que ir sin nada. Dos veces. Exacto. Recordemos también, creo que a principios de febrero hubo una movida de Blanca Osuna, Sí. con mucha presencia acá en el salón grande, en el anexo, que habían venido un montón de representantes a ver si meten presión. Sí. ¿No? Por eso me parece que ese tema sí puede llegar a ser... pueden volver a intentar. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial y le habló y le pidió al Congreso la sanción para la creación de universidades. En el caso de Kicillof, la creación de las 4 universidades que son Están en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ahí Alberto Fernández habló de las universidades de Pilar, de Ceiza, del Delta, esas son del Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas. También está, ¿se acuerdan? La de Paraná también, y está la de Río Tercero, que están afuera. Y no mencionó la de Las Madres, Claro. acá en la ciudad de Buenos Aires. Esa es una universidad que ya existe, la idea era darle el estatus nacional. Igual me parece que no tiene que ver si mencionó una o no mencionó las otras, sino claro, como para mencionar cuáles son las que están ahí dando vueltas. Esto falta un pasito más, vamos a ver si otra vez logran... El número estaba también, el número estaba muy cerca para la aprobación, vamos a ver... el tema de los fondos con la inflación, ¿no? Si sigue alcanzando la plata. También mencionó agroindustria. Sí. Agroindustria es como el eterno, ¿no? Hay que decirlo. Es el Hay viejo que decir proyecto. agroindustria. Agroindustria está, a ver,
tres proyectos que vienen casi del primer día. Sí. Uno tiene que ver con Rafecas. Sí. Digo, Sí. Lo mencionamos en todas las notas, los que escribimos Sí, gráfica, todas las desde notas. el primer día de Alberto Fernández. El otro tiene que ver con la modificación del Poder Judicial. La reforma judicial. La reforma judicial, digo, todos los años. Agroindustria es También. hace Si no tenés 2 nada, años sí. que viene entrando y saliendo. Sí, exactamente. Ahí también hubo movimientos. Este tema sí, bueno, ahí está, incluye el proyecto dentro de la lista de temas que se vienen postergando sin razón aparente, así lo dijo él. Recientemente volvió a tener impulso en la Comisión de Industria con Marcelo Casareto. Marcelo Casareto está tratando de juntar los apoyos y fue nuevamente incluido en el temario extraordinario. Me parece que no se trató, no por el tema en sí, sino por cómo venía la mano. Claro, a tal punto que el proyecto de agroindustria pierde el estado parlamentario después, en cuanto finalizó el periodo de sesiones extraordinarias, perdió el estado parlamentario y Casareto confirmó que los diputados, ya no el Ejecutivo, los diputados van a presentar un proyecto. Van a presentar otro. Sí, en el transcurso, en todo esto tan largo, se habían ya pensado algunas modificaciones, por lo tanto el proyecto que venga nuevo puede tener algunos cambios respecto a la idea original de Alberto Fernández. Creo que fue septiembre del 21, o sea, ya por ahí un poquito viejo quedó en sí. También habló de la ley de expansión de la inversión educativa. Él dijo que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del Producto Bruto Interno para el año 2032. Por ahora no hay un proyecto de ley vinculado al tema. Recordemos, ese 6% también se logró por un trabajo progresivo para llegar a ese 6%. Bueno, ahora apuestan a un 2% más. Esto también puede tener impulso. Vamos a ver cómo llega, en qué formato también llega este proyecto de ley. Tampoco fue tan contundente con qué más va a incluir. Y por último, habló del Sistema Nacional de Residencias, el único que dijo que se trata de un anticipo sobre un proyecto que enviará en el corto plazo al Congreso, aunque ya hay algunas primeras discusiones en el Senado sobre este tema, sobre tal como fue, ¿se acuerdan lo de enfermería? Claro. Sí. De profesionalizar, de darle el estatus correspondiente. Bueno, las residencias también tienen reclamos, tienen precarización, tienen muchísimas horas de trabajo que no son reconocidas. Entonces, bueno, ver si se puede ordenar eso, un sistema nacional, o sea, conviven un montón de modelos en todo el país, bueno, ver si se puede unificar bajo este Sistema Nacional de Residencias que anticipó el presidente. Bueno, estos son los temas que habló el presidente Alberto Fernández, por lo menos en los pedidos al Parlamento Nacional. Hay otros temas que obviamente no lo incluyó, pero sí estaban ya enviados al Congreso en la convocatoria hecha en los temas habilitados para las sesiones extraordinarias pasadas, las que finalizaron el 28 de febrero. Dentro de esos temas habilitados está la de la ley de blanqueo. Sí. Que nunca llegó al Congreso. Nunca llegó al Congreso. El blanqueo. Todavía no se sabe más nada qué va a pasar con eso. No, el blanqueo no estaba pendiente, la ley de lavado sigue pendiente también. Exactamente. O sea, el paquete Pero la ley de masa. lavado hay un proyecto, se está avanzando en comisión, faltaba un avance en comisión con ciertos acuerdos. Sí, había consenso. sí, claro que había. Consenso. Sí. Lo que pasa, en realidad, había consenso por la norma, se había llegado a un acuerdo entre los diferentes bloques. Lo que pasa es que llegó el juicio político y ahí Juntos por el Cambio dijo que no daba quórum ni daba la discusión en ningún otro tema y bueno, y ahí se frenó. Pero estaba todo listo para que sea aprobado en el recinto. Bueno, es decir que ahora las discusiones que se van dando en las comisiones o las discusiones pensando en abrir nuevamente el recinto en este periodo de sesiones ordinarias 2023, también lleva un replanteo desde el Frente de Todos en torno a, cómo ir logrando consensos y acuerdos, cómo se construyen mayorías, si esa construcción de mayorías va a ser como ocurrió en la última y única sesión de extraordinarias, que esa construcción de mayorías se hizo con bloques de la oposición alejados de Juntos por el Cambio. Sí, y a ver si hay temas que Juntos por el Cambio puede acompañar, si es que también hay un cambio de Juntos por el Cambio respecto al tema de las estrategias parlamentarias. Sobre eso eso también. todavía no se habló. Pero ya estamos cursando, a ver, ese cambio, bueno, en extraordinarias no vamos a acompañar, en ordinarias vamos a ver, bueno. Veremos a ver qué pasa. Porque me imagino lo que hablábamos con el diputado Carvajal. El diputado Carvajal presenta un proyecto
respecto al tema de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, agilizarla. Y si juntos, si el Frente de Todos dice, bueno, avancemos con este proyecto, ¿qué hace Juntos por el Cambio? Claro. ¿No? Bueno, veremos. Vamos a irnos a la pausa. Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa en el análisis para regresar y seguir hablando de esto, seguir hablando de la agenda del Congreso, de la agenda en la Cámara de Diputados, qué va a hacer el oficialismo, qué va a hacer la oposición, qué hará el Frente de Todos, qué hará Juntos por el Cambio. Bueno, los temas respecto a los debates que se vienen aquí en el Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ah, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico.
La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Repetimos, iniciando una jornada en la cual ya se esperan reuniones de comisión para mañana, para el miércoles, para el jueves. Intensa la actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a compartir aquí en DTV un fragmento de lo que fue el primer programa DTV Entrevistas que conduce Horacio Embón, que se ve todos los viernes por la noche aquí en Diputados Televisión, y tuvo Horacio como invitado especial el día viernes a el diputado Carlos Heller. En DTV Entrevistas, Embón Heller de esta manera. Yo me acuerdo perfectamente del 55. Sí, claro. Tenía 15, pero ya era militante en el estudiantil, así que ya vivía con intensidad los temas de la política y demás, y me acuerdo de los bombardeos en la plaza, de todo me acuerdo. Y bueno, y todo lo que pasó después, Yo digo, uno puede pensar en la Argentina, qué sé yo, hace 200, unitario federal, o 40 años, y en democracia las bisagras de la historia, en 30, en 20, en 10... y nos miramos nosotros al espejo en el compromiso. Vos toda la vida fuiste un hombre de compromiso. Bueno, vuelvo a decirte, yo, a ver, si tengo que ubicar en mi vida con algún protagonismo, la laicidad libre. Claro, tal 1900. Para aquellos que no tienen la menor idea, era religiones. A ver, era una ley, fue luego una ley, era un proyecto. Para, en aquel momento, abrir la educación a la enseñanza religiosa. Tal cual. Y en la práctica terminó siendo la apertura hacia la enseñanza privada, digamos, de una manera más Esa era la idea. Donde la iglesia tenía mucho que ver. Claro, así es. Y bueno, y hubo una gran resistencia estudiantil que defendiendo la idea de la enseñanza laica. Sí, Frondizi. Claro. ¿Qué cosa Frondizi, no? Porque digo, Frondizi llega al gobierno con un Perón proscripto. Sí. A través de Frigerio, para aquellos los más nuevos, el abuelo de, intenta con Perón en el exilio un pacto para incluso que el justicialismo pueda jugar en la provincia de Buenos Aires. El famoso pacto de Caracas. Sí. Pero se jugaba con Perón y sin Perón todo el tiempo.
presencialmente sin Perón. Sí, Perón estaba absolutamente proscripto. Acordate que estuvo prohibido decir Perón, estuvo prohibido decir Evita, estuvo prohibido decir peronismo, cosas... Bueno, te quiero decir algo. Durante los 4 años recientes del macrismo, vos los estás viendo en todo el país. Hablo a quienes nos ven. La avenida es una avenida que se llama 9 de Julio. Hoy está el Ministerio de Desarrollo Social. El querido Daniel Santoro, escultor, pintor, entre otras cosas, ha dibujado el perfil de Eva Perón. Así es. Y a la noche, cuando transitas la 9 de julio, todo eso está iluminado. En los 4 años de macrismo estuvo apagado. Sí, sí, claro. Bueno, tal cual. Pero por eso, a eso agregale prohibido. Prohibido. Eso agregale prohibido. Que es un apagón mucho más profundo. Total. Que es un apagón. Total. Porque además venía con represión, venía con persecuciones. Venía, claro. Fue una etapa muy dura de la Argentina. Y volviendo a lo de Frondizi, y creo que hay una cosa muy interesante para señalar. Porque lo de Frondizi también termina en un golpe. Tal cual. Un golpe raro. Un golpe raro porque asume Guido, ¿te acordás cómo fue esa historia? En el medio... Un hombre dibujado entre azules y colorados. Claro, en el medio hay un montón de cuestiones. Le renuncia su vicepresidente, Gómez. Sí. Y viene Ernesto Che Guevara. Tal cual. En el momento en Punta del Este, después de la conferencia. Punta del Este, cuando los Estados Unidos imponen en la OEA la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. La amenaza después de los misiles. Y cuando viene aquí, se entrevista con Frondizi, ahí hay toda una relación militar. Claro. Pero también hay otra cuestión para decir, porque vos mencionaste la palabra desarrollismo. Y eso nos mete en una clave que tiene una enorme actualidad, porque sin desarrollo y sin crecimiento nada es posible, pero solo con desarrollo y con crecimiento no alcanza. Hace falta políticas de distribución, políticas de inclusión, políticas de igualación. Vos toda la vida trabajaste para eso. Sí. Pero eso es lo que le falta a esas propuestas que se autodefinen como desarrollistas, que ponen el crecimiento como el fin, y el crecimiento no debería ser otra cosa que un medio, una parte de, una herramienta para. Bueno, ahí estaba Carlos Heller con datos específicos, concretos en esta charla íntima. Con Horacio Embón, que se pudo ver aquí en DTV el pasado día viernes, y que todos los viernes vamos a tener a diferentes personajes, diferentes personalidades, contando en DTV entrevistas, estas charlas íntimas, como la que estuvimos viendo en el fragmento entre Horacio Embón y Carlos Heller. Nos vamos a ir ahora, para retomar la actividad en el Parlamento Nacional, nos vamos a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, acá estamos un poco charlando con Daniela, charlando con David, un poco en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso para esta semana. Temas como, por ejemplo, Santa Fe va a ser uno de los temas centrales. El tema del juicio político a la Corte Suprema, un nuevo capítulo. ¿Cómo avisora esta semana de trabajo? Sí, está centrada en esos temas. Seguramente luego de la apertura de sesiones también las autoridades de los bloques estarán acordando los distintos temas a abordar, algunos de los cuales el presidente en su mensaje de apertura mencionó. Son áreas en las que estoy más involucrado, como es el caso de industria, en el caso del presupuesto, en el caso de educación, las universidades, y fue una buena noticia también a los que estamos en la Comisión de Ambiente, pero además creemos en el ambiente como algo que hay que coordinar con el desarrollo. Escuchaba un poco la nota recién, es decir,
también esa supuesta incompatibilidad entre ambiente y desarrollo que el presidente mencionó a través de la ley de humedales. Claro. Los temas a abordar esta semana son importantes para los argentinos porque hace a la seguridad y hay concepciones respecto a la seguridad y venimos escuchando algunas cuestiones y es bueno que el Parlamento, que ha elaborado leyes, escuche y también en la medida que sea posible. Nosotros creemos fundamentalmente que fortalecer a la justicia en Santa Fe, los juzgados federales son muy necesarios y que esto está paralizado al estar paralizado el Consejo de la Magistratura y no han sido tomadas en cuenta algunas leyes que también hemos venido proponiendo que agilizarían este trámite y ordenarían mucho más ese combate contra el narcotráfico y las mafias, claro, que es lo que hay. Eduardo, en lo que tiene que ver con la agenda productiva, ¿se pueden esperar novedades esta semana de la convocatoria de alguna comisión respecto a esos temas o se está pensando para las próximas semanas? Yo creo que rápidamente va a haber novedades y espero que sea así con respecto a la ley agro-bioindustrial, también al del compre trabajo argentino, que son leyes necesarias y que yo creo van a contar con acuerdo, igual que en nuestro ámbito de educación, la creación de las universidades. Sí. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti lo saluda. Recién estábamos haciendo un repaso, porque usted, bueno, está en varias de las comisiones que tienen que ver con el tema económico. Hablábamos del blanqueo, ¿no? Que si bien el Congreso tiene sus tiempos, el acuerdo con los Estados Unidos ya está corriendo, ¿no? El acuerdo por el cual va a venir la información. Y todavía no está la herramienta acá en Argentina como para, bueno, solucionar si hay algún número que no está tan en limpio, ¿no? Sergio Massa dijo algo más. ¿Hubo algún indicio de que esto puede reactivarse? No, seguramente en próximos días. Acuérdese que además del acuerdo hay diversas formalidades y formas de abordar el combate contra la evasión que también van a ser tenidas en cuenta con figuras como la del colaborador para este tema, como ya ha sido tenido en cuenta en otras leyes, y la necesidad de que también esto lo trate el Parlamento con alguna seguridad y una información precisa para que facilite el debate y logremos los acuerdos para aprobarlo. Yo creo que en los próximos días va a estar, me preguntaban hace 1 o 2 semanas, y hay varios proyectos que, igual que lo que está referido a las correcciones en el presupuesto, que están esperando algunas cifras para tener precisión y que venga un proyecto que sea discutible con todos los bloques. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Qué tal? Usted es el vicepresidente segundo de la Comisión de Pymes, de Pequeñas. Sí, señor. Ahora, se hizo alguna referencia en el discurso, esto de las pymes son los generadores de trabajo. Digo, ¿hay algún proyecto en particular, teniendo en cuenta que cuando uno mira los datos de empleo de la Argentina, hay un crecimiento del empleo, hay una caída del desempleo, pero parte de ese crecimiento del empleo está dado por un sector del monotributo, de sectores que vuelven a la formalidad, pero a través del monotributo. Como vendría a ser como un empleo de menor calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún proyecto de ley que se esté pensando para solucionar eso? ¿Y hay alguno que tenga que salir rápido para que el empleo de calidad crezca en la Argentina? La principal variable o condicionante es mantener el mercado interno, que es el otro dato que falta con respecto a las pymes, porque fundamentalmente vivimos del mercado interno.
Es decir, que nos afecta mucho los procesos inflacionarios, la inestabilidad en cuanto a las medidas, la asistencia crediticia, que también hay que lograr bajar esta tasa de interés, no solo para inversión, sino para capital de trabajo, porque algunas de las situaciones que se viven con respecto, o se siguen viviendo o se han vivido con respecto a desabastecimiento, algunos insumos difundidos también exigen capital de trabajo y hay pymes que dan mucho empleo en este sentido. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. Lo que mencionaba usted respecto al monotributo, muchos sostenemos y deseamos una reforma integral del sistema tributario que signifique que la simplificación impositiva no termine siendo un sector o termine encasillando a un sector como de clase inferior, es decir, que la posición impositiva no sea un impedimento ni para desenvolverse, ni que para el trabajador que se mueve dentro del monotributo, aún el autónomo, tenga también los derechos, y eso la legislación argentina todavía es una deuda que tiene. Así que hay muchísimos temas en el tema PYME. Hay que escuchar también a veces a las pymes y a las cámaras empresarias, sobre todo a las cámaras que abarcan sectores donde abundan pequeños y medianos empresarios, como calzado, textil, metalúrgico, madera, que son sectores manufactureros con una gran cantidad de pymes en su seno, para que nosotros podamos legislar en cuestiones que hacen fundamentalmente al desarrollo, porque el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene programas referidos. Ustedes saben que en el Compre Trabajo Argentino se ha agregado el concepto de incorporación, de investigación, desarrollo e innovación como elemento para tener beneficios fiscales, y nosotros creemos que hay que tener una legislación que tenga mayor continuidad en el tiempo. Si ojalá tuviéramos un parlamento funcionando, usted sabe que yo he sido dirigente PYME antes de ser diputado, y siempre he pensado que hay que modernizar y unificar la legislación sobre las pymes, promoción, determinación, de qué es una pyme, la cuestión federal para también segmentar adecuadamente no está contemplada, y los instrumentos incluso que contemplan las leyes vigentes no están funcionando. Entonces necesitamos avanzar con esto, avanzar en algo que las pequeñas y medianas empresas se sienten desprotegidos también, que es quién las defiende cuando no logran acceder a algún programa en particular, o cuando un banco, un sector financiero o un proveedor de insumos difundidos le pone condiciones que determinan la inviabilidad de la pequeña empresa o de la mediana empresa. Todas esas cuestiones hay que contemplarlas, porque hoy quedan en manos, o la posibilidad del que pueda acceder a la justicia con otro tipo de legislación, y no una que esté referido principalmente al que tiene que cuidar el trabajo y la producción. Así que tenemos muchos deberes que hacer, tenemos mucha legislación superpuesta, es necesario unificarla, tendríamos mucho trabajo si hubiera habido voluntad de avanzar en esto también. Ahora, Eduardo, para poder avanzar y tener la voluntad de avanzar con estos proyectos, por el lado de Juntos por el Cambio, ¿les están pidiendo modificaciones a estas iniciativas, o la situación planteada
a raíz del pedido de juicio político a la Corte, está manteniendo las diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a la hora también de discutir estos proyectos? Yo creo que tiene que haber una definición de Juntos por el Cambio, esta posición de no dar quórum mientras se mantuviera el juicio político. Yo creo que tuvo una validez durante las sesiones, el periodo de sesiones extraordinarias, que hoy, ante lo que ya pasó el 28, que fue haber tenido una sesión y demostrar que hay proyectos que tienen consenso, que eran 2 proyectos que tenían media sanción y lo transformamos en leyes, y que hay otros que tienen consenso, es decir, que tienen dictamen de las comisiones, incluso no solo por mayoría, sino a veces por un consenso total, tienen que ir al seno de la Cámara de Diputados. Y sigo insistiendo, estamos en un año electoral y parece que fuera una bandera electoral a ver quién es más agresivo, quién echa más la culpa y no cumplir el rol nuestro. Dentro de unos meses vamos a estar saliendo muchos a pedir el voto para ser diputados, senadores o miembros del Poder Ejecutivo. Y cuando tenemos esa obligación ante la ciudadanía, hacemos este juego que puede ser no ilegal, que es el de no dar quórum, pero objetivamente paralizamos la producción legislativa, ¿no? Diputado, después de lo que sucedió en el Senado, de esta ruptura de una parte de los senadores, ¿cómo ven la situación en diputados? ¿Lo ven más sólido por ahí el bloque? ¿Cree que el año electoral puede causar algunos resquebrajamientos? Primero, espero que no. La sesión del 28 demostró que los 118 diputados y diputadas del Frente de Todos estuvieron. Creo que hay... ¿Córdoba está asegurada, la parte de ustedes? ¿Córdoba está asegurada? Sí, sí. ¿Sí? Podemos, por lo menos poner la mano en fuego por Córdoba. Los que están... Vamos a jugarnos por Córdoba. Bien. Sí, que sí, porque estamos comprometidos programáticamente, con también los temas a discutir, con este amplio de abanico que ustedes vienen manifestando, de leyes que están pendientes, que están en discusión, algunas que vamos a presentar. Yo voy a hacer presentación también de algunas leyes que hacen a muchos aspectos, no solamente económicos, y que sectores de la ciudadanía nos están pidiendo, expedirnos. Entonces, hay temas muy urticantes, ustedes por ahí lo pasaron, pero imagínense el que está alquilando, sí, el que tiene crédito ajustable UVA, el que tiene situaciones que hacen a esta necesidad de atender a sectores de la población que tienen particularidades respecto a salud y que tenemos también proyectos pendientes. Así que bueno, hay mucho que hacer, porque si ese es el sentido del Parlamento, escuchar, traer a la sociedad, a los sectores representativos, lo escuchamos en las comisiones, trabajar en la diversidad, pero buscando tener algún resultado y no que el resultado sea no te doy quórum, no voy a funcionar el Congreso porque yo lo puedo hacer. Eso no es la solución. Diputado, respecto de esto, desde la oposición, por lo menos desde el diputado Cobos, se presentó un pedido para que el 22 haya una sesión y tenga que ver con... Créditos UBA. Créditos UBA. No me acordaba si era alquileres o créditos UBA. Sí, porque lo hemos estado tratando dentro de eso en la Comisión de Presupuestos también. ¿Está confirmada por parte del Frente de Todos la sesión? Digo, el bloque hablaron, van a ir el 22, van a intentar empujar algún otro tema. No, por supuesto que ese es un tema incluso que como bloque nos preocupa, afecta. Nosotros llevamos una propuesta
al seno de la comisión, luego quedó sin posibilidad de lograr un dictamen único, quedaron 2 dictámenes y 2 propuestas de dictámenes, por lo tanto nosotros creemos que la necesidad, la urgencia del tema, hay miembros de nuestro bloque que han firmado la convocatoria también. Claro. Ahí es muy posible que Carlos Heller esté trabajando en algún proyecto, alguna alternativa para sumarle a esta discusión que está proponiendo Julio Cobos, y a lo mejor podrían, bueno, postergar la sesión especial. Seguramente vamos a dialogar. Carlos Heller tiene el conocimiento del sistema financiero y usted sabe que una de las partes esenciales que hemos escuchado a las asociaciones de bancos e incluso el Banco Central que estuvo en la Comisión de Presupuestos, y seguramente va a hacer el diálogo necesario para que logremos un consenso que en definitiva trata en este desgraciado programa, porque nosotros no lo podemos modificar. Lo primero que tiene que quedar claro para ustedes, para todo el mundo, que no es una ley el UBA. Claro. Entonces, fue un programa propuesto que trajo estas consecuencias y ahora hay que arreglarlo. ¿Y quién es el que paga el costo? Entonces, hay partes, está el Estado, representado a través del Banco Central, que es el órgano rector del sistema financiero. Están los deudores. Por otra parte, hay intereses cruzados y hay que recordar que, bueno, estamos hablando principalmente de lo de vivienda, porque ese sistema de ajuste también ya tuvo algunas resoluciones judiciales con respecto, por ejemplo, a automóviles y a otros tipos de créditos que se dieron. Es complejo, pero creemos que hay que encontrar, porque la parte más débil, es la que hoy está en una situación de que se calculen si un alquiler con las reglas del juego no le estás permitiendo y está en un crédito cuya cuota, pero lo peor no es la cuota, es el saldo que sigue debiendo, ¿no? Sí. Hemos escuchado muchos casos, así que sí, yo creo que vamos a tratar, creo que es uno de los temas urgentes, igual en alquileres, algunas de las propuestas que tampoco pudieron ser llevadas a sesión. Respecto de esto, digo, vienen hablando con sus colegas de las otras bancadas. El radicalismo da la sensación, por lo menos una parte, que apoya, digo, es Cobos y quien lo siga. Del PRO, ¿les adelantaron algún tipo de posicionamiento, digo, para saber con qué número se podría llevar adelante este tema, teniendo en cuenta que por el lado de alquileres la ley nació del radicalismo y por el lado de créditos UBA nació del PRO? Sí, seguimos recordando que UBA no es una ley. No, pero digo, el concepto... Sí, por supuesto. El sistema. Estaba el Banco Central y el Gobierno Nacional impulsaron como una solución para la vivienda argentina justamente el crédito ajustable por UBA. El tema es, si yo le diera una contestación a eso, yo le puedo decir, ustedes son observadores, son periodistas que van siguiendo el funcionamiento de las comisiones. Hay muchos sectores, incluso en Juntos por el Cambio, no solamente en este tema, sino en la ley agroindustrial o en el Compre Trabajo argentino, que tienen opiniones en donde podemos llegar a acuerdos, incluso hacen llegar propuestas que muchas veces el bloque oficialista ha aceptado. El problema es que luego hay una preeminencia del tema electoral y cualquier cosa que signifique una ruptura o una posición diferente dentro de Juntos por el Cambio es muy mal vista, y si no, recordemos lo de las universidades, claro. La presión tremenda que hubo
contra el grupo de Evolución Radical para que no diera quórum. Entonces, ese es un dato de la realidad. Por eso la primera pregunta que me hacían, si funcionaba o no, me parece la fundamental, es la política. Claro. Si ordenamos eso, si dejamos de extorsionarnos de si estás o no estás en el bloque, si sos más blando, si lo saludaste a Martínez o a Fernández o que sea, ya está, sos más blandito, o tiene que ser todo una cuestión con rispidez que atenta incluso contra la forma democrática, que es el grito, golpear la banca, insultar como forma de solucionar un debate y que presiona a otros sectores que podrían avanzar. Ojalá rompamos esto. En la mayoría del bloque del Frente de Todos, la voluntad está incluso de tratar proyectos que no hemos traído nosotros a discusión. Es decir, son proyectos de siempre. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Buenas tardes, ¿no? Agradecido yo, y ojalá en las próximas semanas estemos hablando de una Cámara en funcionamiento y trayendo y discutiendo y dando aportes para que la ciudadanía conozca los aportes que queremos hacer a las leyes. Ojalá, así sea. Gracias, Eduardo. Eduardo Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Los temas en agenda en el Congreso de la Nación, una agenda productiva, como decía el diputado, que está ya marcada por los diferentes, o por lo menos en las dos últimas convocatorias a sesiones extraordinarias. La del 22, la del 23 tenían una agenda productiva importante. Sí, exactamente, pero que quedaron truncas en gran parte, que se han avanzado con algunas de las iniciativas, pero digamos que lo más grueso de lo que sería el tratamiento de los diferentes proyectos todavía está en el Congreso, en comisiones. Sí. Fue medio engañoso también como fue la convocatoria de extraordinarias. Había temas que no estaban tan cerca de... Como que se incluyó mucho. Claro, algunos que decían, bueno, pero esto hace mucho. ¿No? Sí, claro. Había algunos que sí, decíamos que estaban cerca del recinto. Bueno, como fue lo de la moratoria y que fue un tema que está casi con todo el consenso. Pero había algunos que le faltaba un rato largo, claro. ¿No? Faltaba un rato largo, exactamente. Y le falta y le faltará, a no ser que cambien muy fuerte la conformación de las cámaras. Sí, por eso, ¿no? este año. Tendría que cambiar demasiado, me parece. Claro. Para ambos lados, también. Sí, para ambos lados, exacto. para que suceda algo. Me parece que está muy fino, tendría que cambiar demasiado. Y como hay nuevos jugadores, también en la política, no significa que si gana uno le saca al otro y entonces incrementa y se posiciona como la mayoría. Aparecen los sectores de izquierda, aparecen los sectores libertarios, digo que también ellos van creciendo en lo que tiene que ver con su posicionamiento dentro de la Cámara de Diputados y son los que le sacan a los dos bloques mayoritarios. Claro. Exacto. Los 257 van a seguir siendo 257. Sí, según el censo, va a haber corrimiento. que ser más, ¿no? Pero dejémoslo en 257. Sí, más de 300, exactamente. Sí. Pero me parece que vamos a quedar en 257. Para ahora, si no nos metamos en cosas que son muy difíciles. Pero no estamos para eso. Bueno, ahí dice el Zócalo. La Comisión de Juicio Político se vuelve a reunir mañana a la 1 de la tarde. Parte de la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados. Mañana martes, 1 de la tarde, reunión de la Comisión de Juicio Político. El miércoles tenemos plenario de Comisión de Justicia. Sí. Y la comisión que preside Rodolfo Tailade, que es la de Justicia y Legislación Penal, que ahí tienen el tratamiento del proyecto de ley o diferentes proyectos vinculados a acelerar la conformación de juzgados juzgados federales en la provincia de Santa Fe. Y posteriormente el jueves ya tenemos la presencia de Aníbal Fernández. Creo que hay unas placas para ver y tener los datos más precisos. Mañana martes 7 de marzo, 1 de la tarde, Comisión de Juicio Político. Esto es en la Sala 1, en anexo A de la Cámara de Diputados. Juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Hay testigos invitados, veremos las presencias, las ausencias de estos testigos. Va a haber presencias y va a haber ausencias. Veremos también cuál va a ser la postura que adopten los bloques
los representantes del Frente de Todos, los representantes de Juntos por el Cambio y el representante Alejandro Topo Rodríguez de el tercer bloque que está el interbloque federal. El interbloque federal, el tercer bloque que está dentro de lo que es la Comisión de Juicio Político. Vamos a la agenda del día miércoles, 8 de marzo, 11 de la mañana, Comisiones de Justicia y Legislación Penal en la Sala 1, reunión conjunta, fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Ahí va a haber también, me parece que fuertes cruces, esto también, es jueves 9 y a la 1 de la tarde. Son los dos temas que están planteados, digamos, por separado, en dos comisiones, en tres comisiones separadas, pero el tema político, digamos, se estuvo conociendo en los medios y en los cruces entre los dirigentes, que es todo junto, digamos. Claro. Entre lo que hay que hacer con el control del narcotráfico, entre la amenaza a la familia Messi, entre qué va a hacer el gobierno nacional, si va o no Alberto, entre lo que dice el intendente. O sea, los 2 días se van a entremezclar mucho. O sea, se calienta mucho el tema el miércoles. Y además, parte de lo que veíamos en la agenda, lo del jueves, que es la presencia del ministro Aníbal Fernández en la Comisión de Seguridad Interior, lo que se va a mostrar en estos debates en la comisión también son las responsabilidades que tienen respecto a los nombramientos de los jueces. Hay ternas de juzgados, lo decía la propia oposición, que ya superaron la instancia del Consejo de la Magistratura y que no lo resuelve todavía en enviar quién va a ser, en definitiva, el postulante a ese juzgado por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Otros diputados lo que han planteado es que ya se avanzó también por parte del Poder Ejecutivo Nacional y falta definiciones de la Comisión de Acuerdos del Senado. Sí, hay varios pliegos que están ahí. Y después está la instancia principal. Todo lo que es Rosario están en el Senado o en el Poder Ejecutivo Nacional. Claro. O sea, después hay Santa Fe. Sí, hay en el Consejo de la Magistratura. Claro. Y después está también lo que necesita por parte del Consejo de la Magistratura. Y los nuevos cargos que crean, o por lo menos son los proyectados en el debate que se va a dar en las comisiones, después falta que se designen o que empiecen a cumplir, digamos, su trámite en el Consejo de la Magistratura. Y esa es otra discusión. O sea que el Consejo de la Magistratura también está paralizado hace casi un año. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Tucumán. Diputado Agustín Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por este contacto y un saludo a toda la audiencia. Agustín, a ver, por un lado está el juicio político, por el otro lado está la situación de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo espera usted? ¿Cómo avisora esta semana? Mucho de lo que ustedes están hablando no tan solo es la realidad de la agenda parlamentaria, sino lo que están pasando en las distintas provincias. La situación de Santa Fe, vemos un principio, digamos, o una situación como de escalada en algunos aspectos en lo que está sucediendo y en los medios con otro tema de información. Así que esperemos que el día jueves el ministro de Seguridad, en función del compromiso asumido en la última sesión, pueda concurrir, digamos, a la Comisión de Seguridad y decir todo lo que la Nación está haciendo en este distrito, que creo que es una situación importante y que hay que prestar atención a ese tema, porque es una situación que repercute también, digamos, en todas las provincias, pero en los compromisos políticos que se han asumido, que el ministro de lo que la Nación está haciendo, corregir si hay situaciones que hay que hacerlo y trabajar en forma mancomunada en beneficio de toda la gente, Fernando. Ahora, Agustín, sin lugar a dudas, va a haber muchos cruces políticos, ya no entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino Juntos por el Cambio y el ministro Aníbal Fernández. Así es, pero no se puede politizar todo y cada uno de los temas, si bien estamos en un año electoral. Esto es un tema que
que atraviesa a la sociedad transversalmente en todos los sectores, todos, independientemente del partido político al que representemos, vemos y queremos estar en paz en cada una de las provincias. Por eso creo que la discusión se debe dar con altura, se le debe dar la importancia necesaria, y sería una lástima que en esa comisión tan solo haya chicanas políticas y se politice el tema en una situación que sería para evaluar y encontrar respuestas conjuntas, teniendo la predisposición del ministro de concurrir a la comisión. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic lo saluda. Ahí nos pasaban hay un flyer, hoy hay un lanzamiento, uno de los lanzamientos de Jaldo y Mansur en la provincia, gobernador y vice. ¿El reclamo de seguridad también está presente en Tucumán cuando se empieza a caminar la provincia? Se camina siempre, pero ahora más en este año electoral, ¿surge mucho el reclamo de seguridad? Sí, el reclamo de seguridad es lo que sale ahora porque, a Dios gracias, con las obras que se están haciendo en vivienda, en infraestructura, en ruta, los niveles de desocupación en la provincia, digamos, han bajado considerablemente y no es uno de los principales reclamos como lo teníamos anterior. En el tema de seguridad, digamos, el flagelo del narcomenudeo que también se da acá y la provincia, a través, digamos, de Juan Mansur y de Osvaldo Jaldo, están tomando las decisiones necesarias, porque parte de esto ha pasado también a la órbita provincial para que hayan en los distintos lugares o lo que dice el vecino común, que en tal kiosco o en tal situación no es la venta, digamos, de golosinas, sino son la venta del narcomenudeo que se hace, y en eso se trabajó muy fuertemente en la provincia, pero es un problema que evidentemente lo tenemos y hay que discutirlo de cara a la sociedad, porque las familias que están teniendo, digamos, su hijo en este flagelo, uno que es del interior, saben por lo que atraviesan y saben esa situación cuando una madre muchas veces no lo puede contener a su hijo y es ella misma la que lo denuncia aquí en la comisaría del lugar, ¿no? Así que son situaciones que no tenemos que llevarlo, digamos, a la politiquería barata, sino que hay que dar un debate sensato, serio y fuerte, porque atraviesa a todas las fuerzas políticas. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto que usted decía, digo, hay una realidad que se cruza, el tema de el acceso a drogas y este tipo de cosas con la situación laboral. Usted recién decía, bueno, acá no es que hay pleno empleo, pero bueno, han mejorado los índices de desempleo. Han mejorado los índices, David, sustancialmente. Sí, a ver, hablábamos hace un rato con un colega suyo respecto de la calidad del trabajo, de la calidad del trabajo que se está creando, digo, teniendo en cuenta que usted es secretario de la Comisión de Economía y Desarrollo Regionales, es vocal de Obra Pública, Vivienda y Ordenamiento. Digo, crece el empleo, pero hay mucho monotributo en ese empleo respecto de cómo se va insertando nuevamente a la formalidad de eso. Digo, ¿se va a trabajar en algo en particular respecto de esto, de la generación de empleo de calidad? No estás equivocado en el análisis que usted hace, David. Realmente, digamos, en el tema de la UOCRA y la gente que está trabajando en la vivienda está mucho mejor que aquellas personas, por ejemplo, que están en el limón o en el arándano, en algunos aspectos, o que tienen trabajos informales. En este sentido, digamos, cuando se dio el debate en la sesión pasada sobre el régimen previsional, digamos, y ver las nuevas personas que se van a jubilar, una de las situaciones que salta, digamos, en cualquier análisis de la recomposición monetaria de las cajas para los jubilados es la gran cantidad de personas que está en negro, porque cuando hacen la comparación
de la gente que está en blanco y que son los aportantes, pero tenemos una gran cantidad de informalidad en este trabajo. Y en todas las comisiones esas, creo que el asunto es que tanto el empleador como el personal que trabaja se vaya blanqueando esta situación, porque en cada una de esas discusiones saltó que a muchos no se le hicieron los aportes durante mucho tiempo. Estamos de acuerdo, pero sí sufrían los descuentos pertinentes en algunos casos y no se los depositaba en la caja, es decir, que había una doble imposición en este momento, es decir, le descontaron y tiene que pagar nuevamente. En eso, el Estado, en cada uno de los estamentos, más que nada en el Ministerio de Trabajo, que tiene que articular y controlar esta situación, tenemos que bajar el gran grado de informalidad que tiene nuestro comercio en sí, toda nuestra actividad económica, David. Claro. Agustín, ¿qué temas le parece que tienen que discutirse, debatirse en este periodo de sesiones ordinarias, más allá que estamos, obviamente, en un año electoral? Recién con Dani hablaban del lanzamiento de los candidatos en la provincia de Tucumán, lo mismo ocurre en diferentes provincias, se vienen las elecciones nacionales, pero el Congreso también necesita sancionar leyes. Fernando, en esta situación principalmente creo, digamos, que cada una de las provincias, como bien lo decían, entramos en procesos electorales que se darán en abril y en mayo en esta situación. Pero independientemente del trabajo que cada uno de nosotros, los diputados, hagamos en nuestra provincia, tenemos que reconstruir, digamos, la relación parlamentaria y el diálogo parlamentario entre todos los bloques. Tenemos que saber que acá en política, digamos, tiene que haber una construcción colectiva más allá de los distintos temas que pueden estar en la agenda de uno o de otro grupo político. Pero hay que reconstruir de alguna manera el diálogo político para poder avanzar en cualquier tema de interés. Porque mientras el diálogo político no se reconstruya, ninguna agenda, por más que trabajen los jefes de bloque en el trabajo denodado, digamos que hace Germán en esta situación, con seguramente toda la gente que lo acompañe de los distintos bloques, no podremos llevar los temas como quedó demostrado, digamos, en la convocatoria de las sesiones extraordinarias que recién pudimos sesionar el día 28 de febrero. Entonces, tenemos que entender todos que esto es una construcción colectiva, la política. La política es diálogo, la política es consenso básico que tenemos que llegar entre los distintos sectores y los distintos actores para poder hacer una agenda política que tenga los puntos básicos de los distintos partidos que conforman el Congreso de la Nación. Diputado, y le quería preguntar por el tema de las obras públicas, ¿no es cierto? A ver, ¿esta comisión tuvo trabajo durante el año pasado? ¿Hubo reuniones o no tengo presente? ¿Hubo trabajo allí? En la última etapa, digamos, más que nada en los temas que iban a ser las obras que iban a entrar en el presupuesto. En el presupuesto. Tengamos en cuenta que veníamos de la no aprobación de un presupuesto anterior. Exacto. Y en el nuevo presupuesto sí se vieron distintas obras de envergadura para cada una de las provincias que lo solicitaban en eso. Evidentemente, las limitaciones presupuestarias no abarcaba los distintos pedidos de todos los diputados de las provincias, pero en ese sentido obras importantes fueron incluidas. Incluidas, perfecto, gracias. Diputado, la última pregunta que de mi parte tiene que ver con qué año espera. Digo, ya estábamos hablando de los candidatos que hay en las provincias. Digo, todos ven como la perspectiva parece más una expresión de lo que creen que puede ser, de lo que quieren que pase, de lo que creen que va a pasar. Digo, ¿cómo ve el Congreso para este año, teniendo en cuenta que es electoral, teniendo en cuenta que cada vez cuesta más conseguir el quórum? ¿Cree que se va a poder negociar en el buen sentido del concepto con la oposición o no? ¿Cree que no? Yo creo
creo que el análisis que ustedes hacen a diario en el programa, que uno los ve y lo sigue, sabemos que va a ser un año complicado en esta situación. Pero cada uno de nosotros que integramos este Congreso tenemos que saber que eso repercute en nuestra labor parlamentaria, repercute en las expectativas que la gente de cada una de las provincias tiene en los diputados nacionales. Y nosotros mismos, si no podemos avanzar en estos puntos, nos estamos boicoteando esa labor y no llevamos respuesta a cada una de las provincias que representamos. Estoy hablando de los diputados nacionales de todos los bloques que conformamos el Congreso en su totalidad. Es decir, que esa inacción repercute en nuestro accionar y en lo que hacemos. Vemos que muchos de los diputados, el tiempo se va y se escurre como arena entre los dedos de las personas. Yo tengo un año y esta inacción la veo y lo hablo acá cuando hay gente que me pide distintas respuestas de los compromisos que uno ha asumido en su momento. A Dios gracias, hemos podido extender, digamos, en este corto periodo, el tema de bosques protegidos de las yungas tucumanas en consenso con otros diputados de la nación, pero hay tareas de diques, de embalse, de obras significativas para la provincia de Tucumán, para la construcción de rutas que nos puedan unir con la producción de cargas, con las salidas al Pacífico, que no la podemos llevar adelante, y eso yo estoy seguro que suma a la frustración de cada uno de los diputados que integramos la Cámara, ¿no? Agustín, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Han sido ustedes muy amables y quedo a la disposición y al requerimiento de ustedes cada vez que la información así lo requiera. Han sido muy amables y que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Agustín Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Tucumán. Hoy están ya lanzando la fórmula. Sí, hay un aviso, ¿no? Sí. El sector, en la sección oeste deben tener por las distintas partes de la provincia. Pero, como él decía, en algunas provincias ya abril, mayo ya es pico electoral. Entonces, porque hay muchas provincias con acá, elecciones. exactamente, muchas provincias que van teniendo, la mayoría tienen ya elecciones provinciales, hay algunas que tienen paso también. Claro. Entonces ya, para cuando llegamos a agosto, que es lo que acá en la ciudad de Buenos Aires es lo que tiene más interés, ya muchas provincias ya van a haber transitado. ¿Y eso qué hace? Que muchos diputados estén en el territorio, que los temas se empiecen a entremezclar, que las posturas también. Bueno, el caso ahora de Tucumán, de Jaldo y Mansur, por un lado, ¿no? De Mansur se volvió. Claro, exactamente. Y en el caso Tucumán, pero por el lado de Juntos por el Cambio, el radicalismo tiene a Roberto Sánchez, que es diputado nacional. Exacto. ¿No? O sea que también el radicalismo, o Juntos por el Cambio, tiene su interés en las elecciones provinciales. Sí, claro. Y hay diputados que van a estar en los territorios haciendo, Porque hablábamos hace un rato con Carvajal también, claro. El diputado Carvajal, que habló hace un ratito con nosotros, es candidato a gobernador, con lo cual... Él fue el último candidato a gobernador de Juntos por el Cambio después de todo, y había encabezado también, él fue el que encabezó la campaña, la lista de diputados después de lo que fue la pandemia en Formosa. Pero bueno, ahora es candidato a gobernador, lo más probable es que haga campaña en su provincia y que su presencia en la Cámara de Diputados sea si es realmente necesaria. Claro. A la hora de juntar el número, porque escuchábamos a los diputados que decían, en la última sesión los 118 diputados del Frente de Todos estuvimos. Es cierto, en el momento en que fue necesario que estén los 118 estuvieron. Ahora, en el momento que no era necesario, al día siguiente, que fue el 1 de marzo, no estaban los 118 diputados. Se juegan muchas cosas para adentro y para afuera. Claro.
Obvio, y a Ahora los diputados lo que le falta es tiempo. Ese 118 casi todas las veces es necesario. Sí. Claro, o sea, tendrán que ver, armar bien el cronograma. Y bueno, igual ya vino pasando, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, era difícil llegar a ese 118. ¿Te acuerdan cuando estábamos y uno tenía COVID? Se caía una sesión. Si le hacían un hisopado ahí, ya estaba complicado. Bueno, ha sucedido en el Senado, donde el oficialismo llegó a perder mayorías porque se le hizo un hisopado a la mañana a los senadores y hubo un par una de vez había habido 1 y 1, habían quedado Habían quedado 1 y 1. Bueno, ahí más o menos pudieron sesionar. 1 y 1 podían sesionar. Pero bueno, ese 118 casi que de base, 118 más aliados y llegan justísimo. Bueno, la agenda del Congreso obviamente se sigue muy de cerca en paralelo con la agenda política, con la agenda electoral que se da en cada una de las provincias, y eso lo sabe Germán Martínez, lo sabe Mario Negri, lo saben todos los presidentes de los bloques, lo sabe Cecilia Moró, y con esa realidad me parece que van a estar trabajando. Día a día. Día a día, exactamente. Dani, gracias. Nos vemos mañana. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en DTV, para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea